Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy tenemos casa llena, hoy vamos a hablar de formación docente y un concepto muy interesante, lo comentábamos aquí fuera de cámara con los amigos, ética, pedagogía y ética de la formación ciudadana. Esta noche están con nosotros dos buenos amigos que nos visitan de Chile, el doctor Ernesto Águila, doctor en educación, experto en la función pública. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Además, el doctor Álvaro Ramis, doctor en filosofía, experto en materia de ética en la función pública. Bienvenido también. Buenas tardes. Y está con nosotros Carlos Rodríguez, coordinador del Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades del Ministerio de Educación, coordinador de la especialidad de Ciencias Sociales del Plan Nacional de Formación Docente, que es una gran apuesta que tiene nuestro país en esta materia. Bienvenido. Gracias. Bueno, por supuesto que comenzamos fuera de cámara hablando del partido del domingo, ¿verdad? Porque es la final de la Copa Confederaciones y aquí hay dos amigos chilenos que deben estar muy contentos, supongo. Felices y entusiasmados porque el domingo podemos llegar ahí al campeonato. Perfecto. Sí, bueno, el país está francamente paralizado de aquí al domingo y estamos todos muy esperanzados de poder ganarle a Alemania y esperemos que en esto nos acompañen nuestros amigos salvadoreños, porque vamos a ser, ¿no es cierto?, también latinoamericanos en ese partido. Y bueno, esperamos los goles ahí de Alexis Sánchez y de Vidal. Y con toda la fe puesta en Bravo, exacto. Sí. Bueno, pasemos a materia académica, materia de todo esto que tiene que ver con la formación, que ya lo decía yo en la introducción, es una gran apuesta que está haciendo nuestro país. Yo siempre lo he dicho, cualquier camino que nuestro país decida tomar hacia el desarrollo, hacia el progreso, tiene por obligación que pasar por la educación. Y por eso estamos aquí con estos buenos amigos que, gracias a la coordinación con la Embajada de Chile en El Salvador y el Ministerio de Educación, se realiza un intercambio que lo que hace es, bueno, compartir las experiencias sobre formación ciudadana entre académicos chilenos, docentes y personal de educación de nuestro país. Vamos a ver si nos puedes ampliar un poco, Carlos, de qué se trata esto. Claro, cómo no, con mucho gusto. Bueno, quizá comenzar por plantear, también como tú decías al principio, qué tiene que ver formación docente y el tema de formación ciudadana. Quizá empezar por comentarles que, bueno, esta administración planteó como horizonte de política educativa articular el sistema educativo de tal forma que cumpla con dos objetivos que son centrales, ¿no? Uno, la formación de capacidades ciudadanas y dos, la formación de capacidades productivas. Claro, en el sistema educativo, en la escuela pública, se estudian muchas disciplinas, muchos saberes, ¿no? Ahora, el asunto es cuál es la finalidad última del sistema educativo, ¿no? ¿Es aprender matemáticas? Claro que es importante aprender matemáticas. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué exactamente? Entonces nosotros estamos convencidos de que es importante orientar el sistema educativo en la dirección de formar mejores ciudadanos que también puedan insertarse en diferentes ámbitos de la vida productiva. Ahora, los ciudadanos siempre es primero, ¿no? Porque es importante que formemos personas que sean productivas, pero que también piensen en el bien de la comunidad y de la sociedad. Voy a poner un ejemplo, quizás suene, usted me disculpará, no soy docente ni académico, pero digo, le enseñas una fórmula matemática a un joven y él la puede usar, o una fórmula química, mejor dicho, él la puede utilizar para hacer una bomba, para hacerle daño a alguien, o puede utilizarla para sanear el agua de una comunidad y salvar la vida de las personas. O no le puede servir para nada, porque no aprendió a usarla en función de los problemas que le presenta, digamos, la vida diaria. Entonces, además, desde el gobierno anterior se viene insistiendo en que es importante fortalecer la formación docente en servicio y también la formación inicial. En este sentido, para el gobierno, para el Ministerio de Educación, es central para enrumbar el sistema educativo en la dirección que he planteado, trabajar fuertemente en la formación de nuestros maestros. Y en eso hemos estado desde el principio del 2015
con este esfuerzo que es el Plan Nacional de Formación Docente, que en este momento está en su primera fase y está a punto de cerrar esta primera fase porque estamos terminando, luego de 2 años y medio de formación, el 8º módulo de especialización en todas las áreas curriculares. Ahora, esta especialización, desde luego, tiene que ver con que tengamos profesores que sepan y que enseñen mejor la disciplina que tienen encomendada, pero también tienen que articularla con el tema ciudadano y productivo. Entonces, nosotros asumimos, también en el marco del aniversario de los acuerdos de paz, que aún tenemos pendiente la tarea planteada por los acuerdos de paz de formar mejores ciudadanos, ciudadanos a la altura de la vida democrática, y hoy más que nunca, con la necesidad que tenemos de construir cultura de paz, esto demanda cada vez de ciudadanos, digámoslo así, más competentes para convivir y resolver de forma pacífica los conflictos que enfrentan. Vamos a ver, ¿a quién está dirigido o estuvo dirigido este seminario? Bueno, nosotros estamos trabajando en la implementación de una nueva asignatura que la Asamblea Legislativa definió el año pasado, que tiene que ver con temas de ciudadanía. El tema ya estaba de alguna forma presente de manera transversal. Nosotros consideramos que sigue siendo un tema transversal de todos los profesores, de todas las áreas curriculares. Hoy tenemos la tarea de plantearlo en una nueva asignatura. Y bueno, hoy estuvieron presentes en este seminario de ética y pedagogía de la formación ciudadana nuestros profesores especialistas, que además de estar formando otros docentes del sistema público, docentes en servicio, están trabajando ya en el desarrollo curricular, en el tema de evaluación y también en la preparación de materiales didácticos para desarrollar e introducir este tema de la formación ciudadana en una perspectiva integral, amplia. Perfecto. Quizás comencemos a hacer un poco de didáctica, doctor. ¿Qué implica la formación ciudadana? Bueno, yo creo que implica en primer lugar lo que tú señalabas muy bien, en términos de que un país se tiene que interrogar a través de sus sistemas educativos el para qué de la educación. Y yo creo que en la idea de ciudadanía está un horizonte, ponerle un horizonte a nuestros sistemas educativos, que significa que a través del sistema educacional tú puedas construir un sentido de identidad y pertenencia con tu comunidad política. O sea, ser ciudadano es sentirse parte de una comunidad política. Por lo menos en el caso de Chile, yo creo que probablemente también aquí ocurre, lo que nos encontramos son con una población, y jóvenes en particular, que de alguna manera renuncian al ejercicio de su ciudadanía, porque desconfían fuertemente de la política, desconfían fuertemente de los políticos. Y yo creo que lo preocupante de aquello es que en realidad están en el fondo desidentificándose de su comunidad, se están desarraigando de su comunidad. Y yo creo que ese es el momento en que los países empiezan los países tienen diferencias, son plurales, pero tienen que tener ciertas ideas o valores compartidos, ¿eh? Y yo creo que por lo tanto formar en ciudadanía en el fondo es no solamente enseñar ciertos valores, ciertos derechos y libertades y responsabilidades que tienen las personas, sino que también de manera importante construir ese sentido de identidad y de pertenencia. Porque si eso no te lo da la escuela, no te lo da una idea de democracia y de ciudadanía, las personas van a buscar otras identidades, otras pertenencias. Y está bien en algunos casos, en algunos otros casos pueden ser más bien identidades negativas, pero un país tiene que ofrecerle, sobre todo a los jóvenes, un sentido de pertenencia e identidad que yo creo que tras la idea de ciudadanía se puede construir. Eso es una tarea sumamente importante. Descuidar eso implica echar a perder generaciones. Así es. Sobre todo en estos momentos, bueno, en nuestro país, Carlos, aquí padecemos de una falta de identidad, producto de toda la alienación, de todo lo que nos viene del norte, por ejemplo. No sé si hay una crisis en ese sentido, pero creo que hay una necesidad urgente de tomar esto. Ahora, vamos a ver cómo esto engrana, cómo entra aquí, doctor Ramis, cómo entra aquí la ética en este tinglado.
Pasa porque la sociedad necesita un anclaje moral que nos permita convivir, que nos dé un fundamento para tener algunas normas comunes de convivencia. Y eso pasa a todo nivel, desde el hogar, la escuela, el barrio, pero también a nivel de sociedad. Y por lo tanto, la formación ciudadana tiene ese horizonte también, de generar las condiciones para que la sociedad pueda generar ese marco de convivencia en el cual entenderse. Una sociedad que no tiene esas normas comunes generalmente cae en la anomia, que es lo que tú indicabas ahora. Personas que no tienen una identidad arraigada, que no se preocupan por el interés general, que no se preocupan por aquellos que están a su alrededor, que no son solidarias. La solidaridad es ese fundamento ético para poder sentirnos corresponsables en nuestra convivencia. Eso no pasa solamente por predicar unos valores o decirle a los niños que sean buenos, por decirlo así. Se necesita arraigar eso en hábitos, en actitudes concretas que se van creando en el tiempo. Los estudiantes tienen que practicar esos hábitos en su casa, en su vida cotidiana, con sus compañeros, con sus compañeras, hasta poder habituarse a esas prácticas, ¿ya? Por lo tanto, no se trata nuevamente de una enseñanza instruccional de los valores, sino de la experiencia de los valores, ¿no? Valores arraigados en prácticas cotidianas que hacen que la gente pueda decir: yo no solamente valoro la justicia o la democracia, yo vivo la democracia, yo la experimento, yo sé lo que eso significa. Bueno, además yo creo que ahí estamos tratando de romper ciertos hilos en nuestros países latinoamericanos en los cuales de alguna forma el aprendizaje fue que las diferencias no se podían resolver a través del diálogo o pacíficamente, sino que, y eso es una historia común a Chile, a El Y eso Salvador. nos llevó a la guerra, a Bueno, toda Latinoamérica. Exactamente, entonces, de alguna forma, bueno, hemos estado trabajando con el concepto de cultura para la paz, que en el fondo es decir, las diferencias son propias de las sociedades democráticas, pero las diferencias se pueden resolver pacíficamente. Y eso es un cambio cultural. Cuando tú hablas con la generación anterior, con nuestra misma generación, más pequeños, pero las que vienen más atrás, y tú le preguntas, bueno, pero ¿qué es la ciudadanía? ¿Qué es la política? Los recuerdos que ellos traen tienen que ver con violencia, con guerras, con conflictos, con dictaduras. O con la corrupción, que es uno de los males. Esos son, yo diría, los nuevos temas también que comienzan a producir desencanto en los ciudadanos. Entonces, cambiar esa cultura, qué mejor tarea o responsabilidad que la que puede jugar la escuela y los profesores. Aquí se está haciendo un trabajo espectacular con los docentes, con la formación docente, y yo creo que esto refuerza el sentido profundo y trascendente de la escuela, que es construir esta comunidad, construir personas que se sienten responsables y solidarias con los otros y que están dispuestas a resolver de manera pacífica y dialogada sus diferencias y conflictos que siempre van a existir. Y es sobre todo esto que gira lo que compartieron con los maestros que asistieron al seminario. Claro, nosotros tenemos el interés de compartir la experiencia. La Embajada chilena nos permitió hacer este esfuerzo de venir, de compartir un poco algunas visiones de lo que estamos realizando en Chile y también conocer todo lo valioso que está haciendo el Ministerio de Educación en El Salvador, que creo que es realmente destacable porque tiene una fuerte voluntad de instalar esta discusión, de generar, de ponerlo en el centro de la agenda educativa, volver a relevar a los profesores en su dignidad para que ellos sean transmisores de esta cultura de paz, estos marcos de convivencia ciudadanos que permiten una convivencia en este sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha motivado a estar acá. Ahora, Carlos, esto, además de ser, como decías, un eje en toda la formación, en toda la educación, también debería incluir a padres de familia. Debe ser transversal a toda la actividad del país, ¿no? Que tenga que ver con nuestra niñez, porque estamos también en los medios de comunicación, donde yo creo, y ahí sí esta es opinión mía, que hay una crisis tremenda de estos temas en cuanto a la conciencia de que somos formadores o deformadores de conciencias, ¿no? Porque estamos viendo unas cosas en los medios de comunicación salvadoreños que creo que se van a poner terribles con los procesos electorales. Ahora, ¿debe ser esto un eje en toda la actividad todo este que tenga que tema ver con formación, ¿no? de formación ciudadana? Nosotros, digamos, lo hemos planteado un poco en la perspectiva que acabas de hacerlo,
Esta es una tarea de varios, digámoslo así, agentes que tienen que ver con la educación directamente, ¿verdad? La comunidad educativa, pero también de otros agentes de la sociedad. Eso para nosotros es un tema central y por eso es que este tema se va a introducir en todos los niveles educativos, incluido el inicial y el parvulario, ¿verdad? En este momento nosotros hemos avanzado mucho en preparar docentes, tenemos los programas listos, hemos desarrollado materiales educativos, hemos formado docentes para introducir este tema de primer grado a bachillerato. Y estamos listos para, digámoslo así, comenzar para llegar al aula. Cualquier cambio curricular, la introducción de cualquier tema, cuando se hace de forma seria, implica trabajar varios momentos, ¿no? Y nosotros pues hemos tratado de hacerlo de esa manera. El otro punto que es importante para entender las complejidades de esto es que, y ya lo decían un poco los amigos chilenos, ¿no? El tema de formación ciudadana implica formar cultura cívica, implica formar en valores, pero también implica formar el juicio moral, implica también formar el pensamiento crítico, ¿verdad? Implica también, digamos, no solo formación para la convivencia en la familia, en la escuela, sino también desarrollar capacidades y competencias para desempeñarse de forma competente en el ámbito público. Ese es un tema central y es una deuda que tenemos. Nada menos hace un momento comentábamos con ellos el problema que tienen nuestros países en términos de ausentismo, de bajos niveles de participación en el sistema electoral. Pero también tenemos a los jóvenes ausentes de otras dinámicas que son importantes, ¿verdad? Que de repente podrían, digámoslo así, generarles un espacio de desarrollo que los saque de dinámicas que son negativas. El otro punto que para nosotros es central, además de incluir a diferentes agentes, además de ampliar el concepto de ciudadanía, es justo este tema, ¿no? El tema del despliegue y de práctica ciudadana también trasciende la escuela, pero se puede hacer en el aula, se puede hacer en los recreos, se debe hacer en la familia, ¿verdad? Entonces, la idea que nosotros hemos planteado, y es lo que estamos trabajando con nuestros docentes, y estamos convencidos de eso, que es importante que este planteamiento sea asumido, que los docentes se comprometan, que los directores también se comprometan, que los funcionarios del MINED se comprometan, ¿no? Y que, bueno, paulatinamente la educación va a ir aportando a este, digamos, anhelo que tiene la sociedad salvadoreña de construir cultura de paz. La cultura de paz no es un punto de partida, ¿verdad? Sino que es el objetivo que tenemos y es algo que tenemos que construir y cuidar día a día, ¿no? Pero lo vamos a poder hacer si tenemos jóvenes, niños y niñas con capacidades, con competencias para poder resolver conflictos de forma pacífica, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contexto actual de la formación ciudadana desde los centros de educación en América Latina? ¿Tienen alguna referencia ustedes? Bueno, yo creo que este es un tema que comienza a ponerse nuevamente en la agenda, ¿no? Es un tema que viene largo en la historia de la pedagogía, o sea, siempre la dimensión más trascendente de la pedagogía tuvo que ver con la formación de personas y con la formación de ciudadanos más en el siglo XX. Y nosotros, bueno, observamos que en América Latina hay en este momento un desplazamiento de lo que podríamos llamar la construcción de sistemas educativos excesivamente o exacerbando excesivamente lo que era un concepto de calidad educativa asociado a ciertos aprendizajes medidos en pruebas estandarizadas, muchas veces externas al sistema educativo, que está bien, o sea, esto no se opone a los aprendizajes ni a que se produzcan buenos aprendizajes, pero nos parece que formar personas es un desafío que implica una educación integral. Yo creo que esa integralidad de la propuesta educativa es algo que se está produciendo un movimiento importante, eso lo constatamos nosotros en distintos países de América Latina, o sea, no es algo que esté ocurriendo solamente hoy día en Chile o en El Salvador, sino que es una toma de conciencia de que la escuela pública especialmente tiene un rol en la construcción cultural de los países y que eso pasa por hacerse cargo de esta dimensión más ética, moral, ciudadana, como queramos denominarla,
Y yo creo que eso está generando un cierto movimiento importante dentro de América Latina que además tiene que tener como actor fundamental a los profesores. O sea, también en el otro modelo del cual un poco estamos saliendo, se produjo una invisibilización del rol del profesor, ¿no? Una desconfianza hacia el profesor, unos sistemas de evaluación que descansaban en una desconfianza de la autonomía profesional de los profesores. Y yo creo que esto tiende a restituir un rol central del profesor en cualquier reforma educativa que se pueda imaginar. Entonces, bueno, yo lo que observamos es que estamos cambiando un poco el paradigma desde una escuela un poco neurotizada, con profesores muy mal remunerados. O sea, como que también se empieza a recuperar la idea de que no hay reformas educativas sin tener en la centralidad del profesor. Y yo creo que en ese sentido, por lo menos lo que hemos observado en El Salvador, es que esta centralidad del profesor comienza a tomar forma. Y hay muchas cosas pendientes, pero comienza a existir esta conciencia de que el eje de la transformación en educación son los profesores y que hay que confiar en ellos y que hay que desarrollar su autonomía profesional y que hay que confiar en las decisiones que ellos adoptan. Eso es clave. Vamos a ver, ¿cuál sería entonces el desafío o los desafíos que ustedes vislumbran en esta apuesta que está haciendo el país y que afortunadamente los ha incluido ustedes? Ya les agradezco que estén aquí. Muchas iniciativas parten reactivamente. Por ejemplo, a veces los parlamentos en distintos países constatan que hay una crítica a la política o hay una alza en los niveles de delincuencia. Entonces los parlamentarios dicen, bueno, ahora ¿qué está haciendo la escuela? Vamos a hacer una ley para que la escuela eduque a los niños, ¿no? Eso es una actitud que por una parte está bien, ¿ya? Es reactiva, le da un rol nuevamente a la educación pública, pero no es suficiente, ¿ya? Porque no se puede esperar que todos los problemas sociales en estos campos los va a resolver la escuela. Pero no se pueden resolver sin la escuela tampoco. La escuela es un actor, es un agente cultural que permite a la sociedad organizarse, tener unos marcos de convivencia fundamentales y generar un horizonte de sentido. Es decir, los estudiantes, los niños, las niñas, tienen que ver que la educación no es solamente una instancia para prepararse para el futuro, sino para ser hoy día agentes de transformación de la sociedad. También son hoy día los llamados a poder convivir en paz, son hoy día los encargados y los llamados a vivir en democracia. Entonces, eso se hace en el establecimiento. El establecimiento se transforma, por lo tanto, en una incubadora de experiencias. Esas experiencias son las que les abren los ojos, les permiten aprender en la práctica a cómo se debería vivir en el futuro. Ellos ya desde pequeñitos, desde pequeñitas, tienen experiencias, por lo tanto, en la escuela de una democracia real, de una democracia participativa y deliberativa, de marcos de convivencia democráticos, de marcos de respeto mutuo. Entonces, la escuela debe crear esas condiciones para que los niños, las niñas tengan esa experiencia cotidianamente. En el futuro ellos van a poderlo replicar, porque ya lo han vivido en su escuela. Entonces, si queremos tener una nueva sociedad con nuevos marcos de convivencialidad, con nuevos marcos de respeto mutuo, de nuevos marcos de dignidad, es necesario que la escuela los anticipe en su práctica cotidiana. Y eso va más allá, por lo tanto, de las políticas reactivas. Hay que tener una política mucho más activa, que es la que en cierta medida el gobierno está hoy día impulsando en El Salvador, que es de generar esas competencias ahora, para que en el futuro ya los niños las hayan vivido. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Les invito a estos importantes mensajes. Luego seguimos hablando sobre el papel de la ética en la pedagogía y la formación ciudadana en este país que queremos hacer que sea más grande. Una pausa y venimos con más. Seguimos conversando con nuestros buenos amigos que nos visitan gracias a este intercambio que hay en coordinación con la Embajada de Chile en nuestro país. Estamos hablando con el doctor Ernesto Águila y con el doctor Álvaro Ramis. Ahora, vamos a ver, pongamos en perspectiva, ¿cuál es la importancia que tiene la construcción de una ciudadanía, como ya decían ambos, activa,
Es decir, no solo aprender algo y bueno, lo aprendí, tengo incluso un diploma ahí que hace constar que estuve 400 horas en un taller, etcétera, sino que llevarlo a la práctica, llevarlo al ejercicio diario, en la familia, en el grupo de la iglesia, en el equipo de fútbol, porque es importante pasar a ese rol activo, que estos conocimientos, que estos conceptos no solo se queden en eso, en conocimientos. Sí, bueno, yo creo que hay que, no sé, en Chile, yo creo que también ustedes aquí lo han vivido, algo nos han comentado, pero existían, yo creo que redes comunitarias mucho más fuertes de la sociedad civil, no sé, hace 10 años atrás o hace 2 décadas atrás, o sea, había mayor presencia inclusive de la iglesia en los barrios, también de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, mayor organización comunitaria y eso... yo creo que eso ese tejido se ha ido rompiendo y se ha ido perdiendo y yo creo que el darle este rol a la educación, a los profesores, a la escuela, yo creo que permitiría como reconstruir estas redes bueno, que hemos hablado de identidad. Usted dice esas redes que existían antes de que la gran red nos tuviera capturados, esclavizados, sí, la pero internet. Yo creo que muchos actores importantes se han ido retirando de los espacios comunitarios y también, claro, está todo este fenómeno que ha ido reconstruyendo el espacio público, que son las redes sociales. Yo creo que no es un concepto exagerado hablar también en alguna dimensión de una ciudadanía digital. O sea, hay mucho insulto en las redes, pero también hay un potencial en las redes de participación. Claro. O sea, las redes, por ejemplo, permiten hoy día pensar en la democracia directa, aquella democracia de los griegos que en el mundo moderno pasó a ser una democracia solamente representativa. Hoy día tú puedes hacer plebiscitos dentro de organizaciones, inclusive dentro de los países, por la vía digital. O sea, yo creo que tiene un potencial democratizador las redes sociales que yo creo que hay que tomar en un sentido positivo. Y además, todos los que hacemos clases, bueno, están nuestros alumnos todos ahí mirando las redes. Entonces, lo malo es que es fácil encontrar copy-paste en muchos trabajos, muchas investigaciones. Bueno, es que por eso yo creo que son de ese tipo de transformaciones tecnológicas, que como la mayoría de las transformaciones tecnológicas pueden ser usados, digamos, para ampliar los espacios de emancipación humana o pueden ser utilizados para ir reduciendo el espacio de la libertad humana. Entonces, pero yo reconocería esas potencialidades. Ahora, claro. Nosotros no simplemente nos venimos como a hablar de algunos conceptos, nosotros vamos a trabajar un proyecto de 2 años con el Ministerio de Educación y con la Universidad de San Salvador en torno a estos temas. Queremos que vayan profesores salvadoreños a Chile, vamos a realizar y vamos a traer expertos de América Latina y de Europa para nuevos seminarios acá. O sea, venimos a cerrar un proyecto, un trabajo que está un poco inspirado en estas cosas. También nosotros en realidad no creemos que tengamos ninguna panacea que hayamos descubierto allá en Chile y lo que ha sido el contacto aquí con el Ministerio y con los profesores hoy día dan cuenta de que ellos tienen una reflexión que es muy enriquecedora y yo creo que va a ser un aprendizaje mutuo. O como diría Freire, todos aprendemos de todos. Yo creo que es una filosofía que no es algo así retórico. O sea, yo creo que la buena educación efectivamente todos aprendemos de todos porque todos traen algo que enseñar. Ahora, doctor Ramis, vamos a ver, esto implica también, como ya decía el doctor Águila hace un momento, dignificar, revalorizar el papel del maestro en el aula, pero también implica un desafío para los maestros de estar a la altura. Es decir, la ética incluso en el momento de impartir la clase, es decir, que el maestro se prepare y esté a la altura para responder a ese desafío, ¿no? Claro, exige reprofesionalizar el rol docente, porque por mucho tiempo se le redujo casi a un técnico, ¿no? Un técnico es aquel que aplica algo que otros le han dicho que tiene que ejecutar, ¿ya? Entonces hay alguien que le dice, mira, este es el programa, tú simplemente eres un transmisor de contenido, casi una máquina que los reproduce. Pero el profesor, el docente, es un profesional integral
que debe saber priorizar, Con criterio. debe tener criterio propio, pensamiento crítico, él debe poder dar ejemplo de lo que está transmitiendo, tiene que saber cuándo transmitirlo y de qué forma, y eso es las labores de un profesional. Tal como lo haría un médico, un abogado o un ingeniero, también el docente es un profesional que tiene esa misma dignidad y que tiene que saber llegar a sus alumnos con esas capacidades. Y por lo tanto, este proceso también exige este tipo de dignificación del magisterio, como un profesional que es autónomo, que tiene su propia forma de planificar sus clases, de poder tener desarrollo curricular propio, tener aprendizaje constante, continuo, respecto a las materias que está desarrollando. Y en este caso ser sobre todo muy innovador, porque la formación para la ciudadanía exige adaptarse al lugar en que uno está. Cada escuela debe desarrollar esos planes o su formación ciudadana de acuerdo a su contexto. No es lo mismo en el campo que en la ciudad, no es lo mismo que en un barrio muy carenciado que en el centro donde hay más recursos, donde hay niños que tienen tal vez población indígena, donde hay población migrante, donde hay población que tiene otras características. Entonces es necesario adaptarla a ese contexto. Y la otra actitud fundamental es que los directivos docentes sean capaces de abrir la participación. Es decir, no puede haber una escuela democrática con un director autoritario. Entonces, si hay un consejo escolar que permite la participación, con directores que son abiertos al diálogo con su cuerpo docente, con los estudiantes, que ahí va a legitimar esta experiencia y va a permitir que este esfuerzo tenga fruto. Ahora, Carlos, con este tipo de proyectos, ¿cómo se fortalece ese proceso que se ha iniciado de formación docente en nuestro país? Sí, bueno, quisiera además agregar que este proceso de colaboración ha estado dinamizado por el apoyo incansable, el trabajo, ¿verdad?, de nuestra embajadora de Chile en El Salvador, María Inés Ruz. Y bueno, y un poco también eso ha coincidido con la apertura del Ministerio de Educación, el interés del Ministro de Educación por impulsar estos temas, un cierto avance también que hemos hecho, ¿no?, por lo menos instalando, ¿no?, en la discusión con los docentes el tema. Y bueno, es muy productivo realmente, sobre todo, que este proceso sea un proceso dialógico, sea un proceso de diálogo. Y creo que un poco se planteaba hoy eso, ¿no? Hay un intercambio de experiencias, desde luego la formación que tienen los académicos chilenos que nos han estado visitando, porque también el año pasado hemos tenido varias visitas, ¿verdad? Esa formación es muy importante, ¿no? El traslado de experiencias, pero también es importante, digamos, el hecho de comparar, de vernos nosotros desde la experiencia, desde lo que estamos haciendo. Entonces es realmente muy rico. Por eso es que la intención del Ministerio de Educación es crear capacidades nacionales en diversos temas, de tal forma que esto nos permita tener una continuidad, una permanencia en los procesos. Quiero además plantear que el otro gran reto, a propósito de lo que ustedes decían hace un momento, de transformar la escuela, el aula, al profesor, al director, a la familia también, el otro reto es ir a las universidades, donde se forman los docentes, ¿verdad? Si las universidades no incluyen programas de formación en este sentido, pues vamos a seguir teniendo docentes que van a llegar al sistema público o al sistema privado de educación, digamos, con limitaciones para encarar estas tareas, ¿no? Entonces el Ministerio de Educación, o desde el Ministerio de Educación, además de impulsar la formación de docentes en servicio, sabemos que si no impactamos y no dinamizamos la formación inicial de maestros que se hace en instituciones formadoras de nivel superior, vamos a seguir un poco, digámoslo así, retrasando el impacto que vamos a tener. ¿Y esto se va a llevar de forma paralela? Bueno, hemos iniciado ya, digamos, un diálogo muy amplio, ¿no?, con diferentes representantes de la sociedad en el marco del Consejo Nacional de Educación. Hemos también entablado diálogos con las universidades. Tenemos una alianza, un asocio estratégico con la universidad pública, porque somos conscientes que, digamos, fortalecer lo público implica
construir una plataforma que permita darle sostenibilidad a los procesos de cambio. Entonces, con la Universidad Pública hemos estado trabajando en una propuesta que es el Instituto Nacional de Formación Docente, que el próximo año va a encarar tareas en esta dirección, ¿no? Va a plantear programas de formación y de certificación de docentes, formadores de docentes, para impactar en este nivel. Va a tratar de incidir en el tema de evaluación de la formación inicial, de la evaluación del desempeño docente. También va a trabajar en la elaboración de materiales pedagógicos que permitan, digámoslo así, propiciar, ¿no?, un ambiente pedagógico adecuado para impulsar estos procesos. Y también vamos a trabajar muy fuertemente la creación de nueva oferta de formación que esté asociada con estos temas. Y por eso es que el intercambio hoy es tan rico, es tan productivo, ¿no? Definitivamente. Bueno, tengo que hacer otra pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos del seguimiento que se le va a dar a esto, ¿verdad? Ya venimos con más. Gracias. Bueno, muchas gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos hablando sobre la formación en cuanto, bueno, en pedagogía y formación ciudadana y este componente importante como es la ética. Vamos a ver, Carlos, hablábamos hace un rato de darle seguimiento a todo esto, que va a ser algo sostenido. Este proyecto que van a desarrollar con el Estado de Chile, con el gobierno de Chile a través de su embajada, ¿qué elementos contiene y hacia dónde vamos? Bueno, quizá también comentar un poco antes que en el Ministerio de Educación estamos trabajando en tres perspectivas este tema de formación ciudadana. Uno, digamos, todo el esfuerzo y toda la inversión que se está realizando en los centros escolares en el marco del Plan El Salvador Educado y el Plan El Salvador Seguro, ¿no? Estamos impulsando, digamos, procesos de generación de ambientes de convivencia, ¿verdad? Estamos también enriqueciendo los recursos que tiene la escuela para enfrentar, digamos, la tarea que tenemos presente de generar una cultura de paz, ¿verdad? Además, tenemos un eje de reflexión, de construcción de propuestas que involucra a diferentes sectores de la sociedad y que también involucra formación y actividades públicas y de pensamiento crítico, que es lo que llamamos Foro Cultura de Paz. Y tenemos también la dinámica, digamos, curricular, que tiene que ver con la introducción de la nueva asignatura y la generación de materiales didácticos para trabajar la formación ciudadana. Hay que decir que esta experiencia, este intercambio que estamos teniendo con académicos de la Universidad de Chile, con la experiencia que ellos tienen en el marco de la formación del magisterio, nos está enriqueciendo en estas tres perspectivas, ¿no? Hay que decir además que este proceso no es un proceso que debe de conformarse con abarcar un grupo pequeño de docentes. Nosotros tenemos la tarea, solo para introducir esta nueva asignatura de primer grado a segundo año de bachillerato, tenemos la tarea de formar 38,000 docentes. Eso es una tarea descomunal. Titanic. En el marco, digamos, de los recursos que tenemos, no solo financieros, porque no solo es un tema financiero, es un tema también de introducción, de generación de capacidades, de construir un grupo de formadores que pueda ir formando a un grupo cada vez mayor de docentes. Lo bueno es que ese proceso ya inició. Ese proceso inició hace 2 años y medio, ¿verdad? Ahora, el proyecto que hemos trabajado con la Universidad de Chile a través, digamos, de la cooperación y de los espacios de cooperación generados por la Embajada de Chile en El Salvador, tiene 3 componentes, digamos, centrales en esa dirección. Uno es la cualificación de un equipo de especialistas de nuestro Plan Nacional de Formación Docente, que ya está inserto en dinámicas de este tipo para, digámoslo así, tener un nivel de formación mayor en este tema de formación ciudadana, ¿no? El otro tema importante es el intercambio de experiencias, no solo acá en El Salvador, sino que también allá en Chile, siempre con un grupo de docentes que le va a dar continuidad a este tema, no solo en esta administración, sino en futuras administraciones, porque aquí hay que pensar que este tema hay que seguirlo trabajando en varios años, ¿no? Esto trasciende incluso a un plan quinquenal. Trasciende un plan quinquenal, definitivamente. Además es una tarea permanente. Y el tercer momento, que es
Fundamental también es la instalación de una plataforma, ¿verdad?, de formación permanente, ¿no?, con los recursos que nos está brindando en este momento la universidad en línea. De ahí es donde entramos también haciendo el enlace con la Universidad de El Salvador y también con este proyecto de la universidad en línea. La idea es montar una plataforma que nos permita seguir luego trabajando con los docentes que están en servicio y bueno, y también como todo este tema tecnológico permite tener una memoria tecnológica, ¿no? Ir aprendiendo también de lo que la memoria tecnológica nos va recordando, ¿no? Entonces, es una apuesta integral que, como les decía hace un momento, nos va a permitir tener un enriquecimiento en las 3 direcciones que planteaba. Doctor Ramis, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes de este proyecto? Yo creo que estamos enriqueciéndonos mutuamente, como decía Ernesto recién. Nosotros aprendemos y también entregamos a partir de nuestra propia práctica. Todos hemos llegado en cierta medida porque estamos aproblemados. Necesitamos construir una escuela que tenga en cuenta esta dimensión, que la perdió, que la fue disminuyendo, que la fue extraviando en el camino y hoy día la queremos recuperar. Pero el hecho de compartir experiencias vamos a ir afinando nuestras metodologías. Vamos a tener profesores que nos van a ser capaces de llevar al aula a sus estudiantes estas capacidades. Vamos a tener también metodologías innovadoras apropiadas a los contextos diferenciados de cada escuela. Entonces, para eso es muy importante lo que Carlos recién nos decía, la dimensión virtual, la educación a distancia, hoy día nos permite llegar a una audiencia mucho mayor. Antes era muy difícil porque se encarecía todo a la hora de tener una formación que solamente era presencial. Hoy día podemos combinar dimensiones presenciales con esa dimensión a distancia por medio del Internet que nos permite llegar a lugares y a personas que están a gran distancia. Podemos coordinar proyectos también que podamos ir generando desde Chile para poderlos compartir en El Salvador, donde la distancia ya no es un obstáculo insalvable. Entonces, creo que esta experiencia nos va a dar luces de cómo después a lo mejor continuar en otras dimensiones o en otras áreas también de la formación. Doctor. Algo que bueno, me parece que es importante que implícitamente se señala acá. Yo creo que el ámbito de la educación siempre es un ámbito de discusión dentro de las sociedades y eso está bien que así sea. Pero yo creo que también tiene que ser un ámbito de acuerdos también sustentables y de Estado. O sea, que yo creo que hay ciertos ámbitos de la educación que hay que darle un tratamiento de Estado más que de gobierno. Y eso implica un grado de madurez de los actores políticos para tratarlo de esa forma. Por ejemplo, en Chile gobernó mucho tiempo la centroizquierda cuando retornó la democracia. Luego hubo un gobierno de derecha. El gobierno de derecha introdujo cambios curriculares, luego volvió la centroizquierda y no modificó los cambios curriculares que había hecho la derecha. Y no lo hizo no porque estuviera en acuerdo con los cambios, sino porque pensó que no se podía seguir confundiendo a los profesores, de que aquí los ciclos electorales iban a ir cambiando el currículum todos los días. Entonces, en esto hay que también darle una mirada de Estado. O sea, yo creo que formar en valores democráticos, ciudadanos, reconstruir este sentido de identidad, que las personas tengan conciencia, los niños y los jóvenes, de sus derechos, libertades, pero también de sus responsabilidades. Yo creo que, claro, pueden existir miradas distintas, pero yo creo que es importante que exista una visión de Estado y sacar un poco de los ciclos electorales la educación. En el nivel, o sea, sin exagerar la nota, la educación es un campo de disputa cultural y por lo tanto es completamente claro que en todas las sociedades se discute educación, pero hay ciertos ámbitos que yo creo que es necesario que los actores políticos digan, miren, vamos en estos ámbitos a pensar en el largo plazo. Y eso es posible y es necesario en ámbitos como este, cuando tú discutes como la misión, el sentido de la escuela. Porque lo otro es que vayas así de aquí para allá, de aquí para allá, y los perjudicados son los profesores que al final ya ni saben cuál es el cambio que se produjo allá arriba y ya no les interesa tampoco, digamos. Entonces, yo creo que rescatar como un ámbito de debate legítimo sobre educación, pero sí también ir construyendo acuerdos de Estado me parece clave para nuestros sistemas educativos latinoamericanos. En ese sentido, ¿cómo ve, doctor, el hecho de que el presidente haya convocado a un Consejo Nacional para este tema? Bueno, no estoy tan informado de eso, pero yo creo que así como tú lo planteas me parece bien. O sea, me parece que hay que
que discutir ciertos temas, como te digo, en esta lógica de largo plazo del país, sacar ciertos temas de una lógica electoral así. Ustedes ahora van a entrar, parece, en un periodo de 2 años de elecciones. Bueno, está bien, se va a discutir de educación, pero también ojalá exista la capacidad de decir, bueno, aquí hay cuestiones más permanentes que todos los actores políticos se comprometen en torno a ellos. De verlo con luces altas. Claro, claro. Y porque yo creo que eso hace la diferencia de que un país, o sea, la educación es la gran herramienta para el desarrollo de los países, pero también si los actores son capaces de hacer las inversiones que corresponden y a tener acuerdos mínimos de Estado y de largo plazo, que signifiquen que efectivamente la educación cumple ese rol de herramienta para el desarrollo. Y trascender a esos periodos electorales, ¿verdad? Claro, o por lo menos, claro, o separar los ámbitos de discusión legítima de unos ciertos acuerdos que debieran ser más de largo plazo. Y creo que toda la sociedad tiene mucho que decir en estos temas. ¿No te parece, Carlos? Digo, ponernos de acuerdo con la empresa privada, con los actores sociales, con todos los partidos políticos. Y también en ese, digamos, en ese proceso de diálogo que se ha abierto en el tema educativo y en otros temas también, hay que decir que la gestión pública se expone y se expone a entrar en un diálogo crítico que ciertamente la fortalece, ¿verdad? Y también fortalece la confianza de la sociedad en los procesos que se están impulsando, ¿no? De hecho, esa es la lógica que ha querido irse implantando en el Consejo Nacional de Educación, ¿no? El Ministerio, el CONED, construyó, ¿no?, un plan El Salvador Educado, que curiosamente coincide también con muchos de los puntos planteados por el plan quinquenal, coincide también con la agenda que ya había planteado esta administración. Es decir, hay algunos consensos, ¿no? Hay que, digamos, impulsarlos, hay que sostenernos, hay que trabajar y bueno, y hay que también permitirnos, sí, tener la capacidad de exponernos, ¿no?, para entrar en ese diálogo que finalmente nos puede fortalecer. Perfecto, el tiempo cuando hay buena conversación suele irse como agua entre las manos. Y quiero agradecerles a los tres, sobre todo a ustedes dos que se han tomado el tiempo de venir desde Chile para compartir estas ideas. Que eso sea más seguido, por favor. Vamos a volver. ¿Y el domingo? Y que nos vaya bien el domingo. Todos con Chile. Toda Latinoamérica con Chile. Perfecto. A ustedes, amigos y amigas, gracias por la atención, sobre todo por la paciencia. Quédense con Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.